¿Cómo están todos? Tengan un buen día. Dios bendiga sus vidas, sus familias y todo lo que ustedes hacen. Hoy estamos con un nuevo video, con un nuevo tema que espero sea de gran ayuda para todos ustedes. Hoy vamos a tratar el tema del miedo y lo vamos a plantear con una pregunta que dice: ¿por qué sentimos miedo? Todos hemos experimentado miedo en alguna vez o en algún momento de nuestras vidas. Hoy queremos saber o ahondar un poco el por qué sentimos ese miedo, qué nos lleva a sentir miedo. Yo hoy te quiero compartir 3 factores que están influyendo en nuestra vida o que pueden estar influyendo en tu vida y que te llevan a sentir miedo y a encontrar de pronto las respuestas conociendo esos 3 factores. Hoy en día vemos mucha gente que es arriesgada, que aún sintiendo miedo emprenden, se arriesgan, pero fracasan. Vemos otros que sencillamente el miedo no los deja y no emprenden y se quedan ahí con sus sueños guardados porque el miedo los limitó. Vamos a ver unos factores que pueden estar influyendo y que si sabemos manejarlo, podemos eliminarlo de nuestras vidas y empezar a experimentar la libertad de no sentir el miedo. Uno de esos factores que yo te quiero compartir hoy es la falta de preparación. Muchos de nosotros se nos vienen ideas a la cabeza, se nos vienen ideas creativas, proyectos, sueños, y queremos empezar a ejecutar esos sueños, pero no nos detenemos a darnos cuenta que, uno, la falta de preparación es algo que nunca va a permitir que tú alcances una meta eficazmente. Y aunque tú emprendas y seas arriesgado, yo lo voy a hacer, en algún momento vas a sentir miedo. Te pongo un ejemplo: cuando en el colegio nos dejaban a nosotros la exposición, haga una exposición de tal tema, y nosotros nos tomábamos la tarea de investigar, de hacer la cartelera, de pegar las imágenes con el grupo y todo eso, si nos tocaba con un grupo, si nos tocaba solos. Cuando salíamos allá al frente, se los digo en lo personal, íbamos seguros, íbamos confiados de que íbamos a exponer y que íbamos a hacer nuestra mejor presentación porque habíamos preparado el tema. Pero ¿se acuerdan cuando nos llamaban a exponer y no habíamos preparado absolutamente nada? Empezábamos y no terminábamos, sino muertos de miedo, de nervios, se nos acababan las palabras, se nos acababa el tema. ¿Por qué? Porque no nos habíamos preparado. Así pasa en la vida. Ese miedo que se experimenta en el colegio cuando andamos preparados una exposición es el mismo miedo que en algún momento, cuando emprendemos sin prepararnos, vamos a sentir. Ese miedo se disipa cuando tú te preparas. Si tú para este año 2022 tienes sueños, tienes metas, tienes proyectos en tu cabeza que quieres realizar, hoy yo te invito a que te prepares antes de emprender, a que te informes, a que te documentes, a que te juntes con personas que ya tienen experiencia en eso que tú quieres empezar a hacer. Y sobre todo, que ese sueño por el que tú quieres luchar en este año sea algo que te apasione, que quieras hacer con ganas, con voluntad, que te llene el corazón pensar en ese proyecto. Porque cuando tú estás apasionado por el proyecto que quieres hacer o emprender, entonces el documentarte, el aprender, el informarte, el prepararte, se va a convertir en un gusto hacerlo. Te vas a disfrutar todo el proceso de preparación. Y no vas a experimentar ese miedo, porque es que la falta de preparación es la que nos lleva a sentir miedo. ¿Cuántas veces nos han dado la posibilidad de hacer algo? Y tú dices: no, yo no puedo porque yo no sé nada de eso. Pero hay gente que se atreve y en la mitad del camino quedan mal. El miedo los paralizó porque no sabían, porque no se prepararon. Entonces, la falta de preparación es algo que nos lleva a sentir miedo. ¿Qué tengo yo que hacer para que ese miedo se disipe? Empezar a prepararme. ¿Sabe? Porque Google es uno de los navegadores poderosos de este mundo, porque Google está lleno, repleto de información, al punto de que se ha vuelto nuestro mejor aliado a la hora de cualquier necesidad que tenemos de saber algo, de conocer algo. Vamos a Google y allí lo hacemos.
¿Por qué hoy en día nosotros ya para ir a un médico buscamos, será un buen médico? Porque sentimos miedo que nos vaya a pasar algo. Entonces nos documentamos de que sea un buen médico, de que sea un buen mecánico para nuestro carro, de que sea un buen colegio para nuestros hijos, porque de lo contrario vamos a experimentar miedo y vamos a estar, hoy, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces hoy, la falta de preparación te lleva a sentir miedo, pero el prepararte te lleva a eliminar ese miedo de tu vida. Otra de las cosas o factor que nos lleva a sentir miedos es la falta de confianza en sí mismo, la falta de fe en nosotros mismos, la falta de creer en nosotros mismos, de que nosotros podemos. El entorno familiar es el primer lugar donde la falta de fe en nosotros mismos se potencia o nos limita. Nosotros como padres tenemos que empezar a empoderar a nuestros hijos, hacerles entender que ellos tienen que tener fe en sí mismos, a creer en sí mismos. ¿Y cómo logramos eso? Siempre resaltando lo mejor de ellos. No que ellos sean perfectos, pero lo malo de nuestros hijos debemos tratarlo trayendo soluciones para que ellos lo superen, no recalcándoselo todos los días, porque ellos son conscientes de sus falencias, ellos son conscientes de sus discapacidades o de sus, no le digamos discapacidades, de sus, no sé, de esas áreas donde ellos no son tan fuertes. Ellos son conscientes de eso. Nosotros como padres tenemos que empoderarlos y traerles soluciones de cómo superar eso, pero no llevarlos, es que usted no puede, es que usted, y siempre vamos a rebajarlos y aún compararlos con los hermanos de ellos que sí tienen esas fortalezas. Entonces, el hogar es el primer entorno donde nuestros hijos pueden ser empoderados a creer en ellos mismos, a tener fe en eso que ellos tienen por dentro, esa fuerza que todo ser humano tiene. Pero si ya somos adultos y lamentablemente en nuestro hogar es por lo que nos sembraron, lo que nos enseñaron a perder la fe en nosotros mismos, hay tres entornos donde también, ah, ya en la etapa de siendo adultos experimentamos esos miedos causados por esas cosas que nos pasan allá. El entorno laboral, el entorno político y el entorno religioso son tres entornos crueles con nosotros que nos llevan o nos pueden llevar a perder la fe en nosotros mismos, a no creer en nosotros mismos. Te pongo un ejemplo: si en una empresa tú entras desde abajo, todas las personas esperan crecer cuando entran a una empresa, ¿verdad? Y se empiezan a preparar viendo las diferentes posibilidades que hay de yo ascender en un puesto en la empresa. Y me empiezo a preparar, empiezo en servicios varios, me empiezo a preparar como para ser secretaria, y se dio la posibilidad que la secretaria no siguió y esa puede ser mi oportunidad, digo yo. Pueden suceder tres cosas: que me den la oportunidad y que yo no dé la talla o que yo no dé el fruto esperado y eso me descalifique con mis jefes por mucho tiempo. También puede suceder que no me den la oportunidad a mí, que se la dieron a otra persona porque era amiga del jefe, que se la dieron a otra persona porque era familiar del jefe o porque al jefe le convenía. O también se puede dar la oportunidad de que tengo un jefe o un líder que no me quiere dar la oportunidad a mí porque así él lo considera y no me la dio. Cualquiera de esas tres cosas o esas tres situaciones pueden llevarme a que yo pierda la fe en mí misma, a que yo deje de creer en mí misma, porque se cerraron las posibilidades, porque se cerraron las puertas, porque no me dieron la oportunidad. Y tú puedes pasar 1, 2, 3, 4, 5 años en un trabajo, en una empresa, esperando esa oportunidad y no se te da. En un entorno político, ahí detrás, a ver cuándo es que es y nada. O aún en la iglesia, esperando que te dejen crecer, que tú quieres ser algo más y tampoco se da. Y pasaron los años y te frustraste, si dejaste de creer que tú podías, dejaste de tener esa fe en ti mismo porque no se te dieron las oportunidades o porque no te dejaron. Eso te lleva a sentir miedo, te lleva a creer que ya no hay nada más que hacer y ya llega un momento en el que, oh, estoy preparada, pero ¿será que yo sí puedo? ¿Será que yo sí puedo? Ha pasado tanto el tiempo en la misma situación de la falta de la oportunidad que tu mente empieza a creer que tú ya no puedes, que tú ya no puedes. Pero hoy yo te quiero decir, prepárate y empieza a creer en ti mismo. Y si en ese lugar donde estás, en esa empresa, en ese entorno donde tú te encuentras, las posibilidades se te cerraron porque no te las dieron, entonces evalúa y piensa, ¿debo estar en este lugar donde las posibilidades no están para mí? Llevo 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y no se han dado las posibilidades. Entonces,
Empieza a mirar porque hay muchas posibilidades alrededor tuyo. Ya te preparaste, empieza a creer que tú puedes hacerlo. Empieza a creer que tú puedes ir un poco más allá. Acuérdate cuando el hermano de David le dijo, ¿tú qué haces aquí? Si tú no eres un soldado, ¿cómo vas a pelear con Goliat? ¿Qué le dijo David? Yo no soy soldado, me imagino, aquí estoy parafraseando, pero yo allá en el campo cuando cuidaba mis ovejas, o allá en el campo cuando cuido las ovejas, yo las libro de los osos, de los leones, las protejo, las cuido, me enfrento a esos animales feroces y he aprendido a cuidarlas. ¿Y cómo no me voy a enfrentar yo a este gigante? David no vio imposibilidades en su vida, aunque su hermano se le quiso poner y le dijo, tú no puedes, tú qué haces aquí, él no dejó que eso lo limitara. No importa si no te han dado las oportunidades, no dejes que nadie te limite, no dejes que las circunstancias te limiten, no dejes que las voces externas te limiten. Si tú ya te has preparado, si tú has esperado la oportunidad y no se te ha dado y por eso estás experimentando el miedo, hoy es un buen día para que te levantes y digas, este no es mi lugar. Este no es el entorno en el que debo seguir porque de seguir aquí el miedo me va a seguir gobernando, el miedo en mí se va a seguir fortaleciendo. Entonces, mira a otros horizontes, mira a otros entornos, mira a otras empresas, pero libérate del miedo. Empieza a creer que tú puedes. Empieza a creer que tú puedes. Y no solo porque yo te lo estoy diciendo, no. Te lo digo porque tú y yo somos seres creados. A nosotros nos creó Dios. Y si este video lo ve un ser humano que no cree en Dios, por lo menos tienes que creer que un ser superior a ti te creó. Entonces, tú y yo los que creemos en Dios, tenemos que saber que Dios no solo nos creó por crearnos y ponernos aquí en este universo, no. Si tú miras a Adán cuando Dios creó al primer hombre, el primer ser creado, fue dotado de sabiduría, de conocimiento, de poder, porque Dios le dijo, sojuzga la tierra, gobierna la tierra, multiplícate. Dios le dio poder, le dio potestad sobre lo creado, sobre lo otro creado, los animales, las plantas, sobre todo lo que existe. Dios le dio potestad al hombre, le dio poder, lo empoderó. Dios nos llenó de sabiduría. Cuando la palabra dice que Él nos creó a imagen y semejanza de Él, no se refiere a este cuerpo físico porque Dios es espíritu. Él se está refiriendo al poder creativo que Él nos dio desde el mismo momento en que nos creó. Y si ese poder creativo Él nos lo dejó, tú y yo tenemos que ser conscientes de esa verdad y creer esa verdad. Y saber que el Espíritu Santo de Él está con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros, para llevarnos a conocer las verdades de Dios, para llevarnos a apoderarnos, a asirnos de esos dones y talentos que Dios nos ha dado. Entonces, si tú estás preparado y no te ha dado la oportunidad, no te la han dado hoy, mira otros horizontes. Acuérdate que tienes un Dios creador que te dio poder, que te dio dones, que te dio talentos, que te capacitó, que no te dejó solo ahí como un ser creado, no, te dejó un ser te dejó creado con una capacidad creativa para hacer, para crear, para inventar, para ir un poco más allá cada día. No permitas que hoy nadie te limite. ¿Por qué sentimos miedo? Porque no nos preparamos, entonces prepárate y no sentirás miedo. ¿Por qué sentimos miedo? Porque no creemos en nosotros mismos, entonces empieza a creer en ti mismo. Porque Dios cree en ti y si Dios cree en ti, nosotros los seres humanos tenemos que aprender a creer en nosotros mismos. Y si sientes miedo porque no sabes, no conoces qué es lo que hay en ti, hoy te digo, no sientas miedo porque el que te creó te dio muchas, muchas posibilidades de crecer, de ser grande, porque tú y yo somos grandes en las manos de Dios. Entonces, ¿por qué sentimos miedo? Porque permitimos que la falta de información, la falta de preparación, porque permitimos que las terceras voces y que las faltas de oportunidades nos anulen y porque no conocemos lo que Dios nos dio al momento de crearnos. Pero hoy ya tú sabes que te tienes que preparar, ya tú sabes que tienes que empezar a creer en ti mismo y ya tú sabes que tu creador te dio muchos dones y muchos talentos. Entonces hoy es un buen día para que tú empieces a perder ese miedo. No permitas que el miedo nunca más te limite. Estamos en tiempos
donde si no te dan las oportunidades, tú tienes que crear las oportunidades. Estamos en tiempos donde ya no podemos creer que lo que nos dicen las terceras personas eso es. Hoy en día mucha gente ha dejado de vivir su propia vida, de emprender en lo que les apasiona, por andar emprendiendo en lo que los influencers le dicen, en el negocio que está de moda. Pues no, así no es que vas a perder el miedo ni vas a alcanzar las metas. Tú vas a perder el miedo el día que te prepares, el día que creas en ti, el día que conozcas qué fue lo que ese Dios creador bello, hermoso que nos creó, nos dio, de lo que nos dotó en el momento en el que nos creó. Hoy levántate, no permitas que el miedo te limite. A David no lo limitó el miedo. A David no lo limitaron las palabras de su hermano. A David no lo limitó lo pequeño de su estatura, quizás ante ese gigante. A David no lo limitó el hecho de no ser un soldado entrenado para enfrentarse a un Goliat y a un gigante como lo era Goliat. A David no lo limitó nada. Que a ti tampoco te limite nada, que no te limiten las circunstancias. No importa cuántos años lleves sintiendo miedo, no sientas más el miedo. No permitas que el miedo te gobierne. El miedo es tu peor enemigo y está dentro de ti. En tus manos está sacar el miedo. Te lo está diciendo alguien que experimentó miedo y que de vez en cuando lo experimento, pero que entendí que me preparé para esto, me preparé para hablar de Jesús, me preparé para predicar del Evangelio de Jesucristo. Hoy en día yo predico el Evangelio de Cristo sin temor al que dirá, sin temor que me van a decir que por qué lo hace, que por qué no lo hace, porque entendí que a mí me llamó Dios, que Dios me dotó de dones y talentos, y que el prepararme me da la seguridad para pararme y decirte, eso dice la palabra. El creer en mí me da la seguridad de que Dios está aquí conmigo. El conocer a Dios me da la seguridad de qué fue lo que Él me dio, porque Él me hizo imagen y semejanza de su poder creativo. Entonces, no te limites. No te limites. No importa, mira, hoy no importa tu religión, si eres evangélico, católico, lo que sea. No importa la religión que tú profeses, acuérdate del Dios que te creó, porque no importa en la religión de que estés, hay un solo creador y se llama Dios. Hoy aprovecha el tiempo. Libérate del miedo. Libérate del miedo. Porque Dios está aquí para decirte, Dios está a través de su palabra todos los días diciéndote, yo te capacité, yo te doy el Espíritu Santo de Dios cada día de tu vida, para que te levantes sin miedo, sin temores y emprendas, creyendo que tú eres mi hijo y que yo te doté de dones y talentos. Entonces, hoy es un buen día para empezar, para decirle adiós al miedo y atreverte a ir por mucho más, porque dentro de ti hay mucho más. Deseo que tengas un excelente día y que el miedo nunca más sea tu compañero, que quede en la página que ya pasó y que nunca más vas a volver a leer. Buen día para ti.